¿Qué tal? A ver, hoy vamos a darle una buena repasada a Sudamérica, un continente que es, de verdad, una tierra de contrastes. Con estas diapositivas vamos a intentar desenredar un poco su complejidad, desde su geografía hasta su gente. Y bueno, para empezar, creo que hay una pregunta clave que va a guiar todo este recorrido. ¿Cómo le haces para contar la historia de un continente que se define por los extremos? Porque, en serio, aquí todo es diverso, desde la tierra misma hasta su cultura. Ok, para tratar de responderla, vamos a dividir este viaje en 4 paradas. Primero, nos vamos a clavar en la geografía, en la Tierra y sus extremos. Después, pasamos a ver el riquísimo mosaico cultural, luego escucharemos qué nos dice su pasado y, ya al final, aterrizamos en las realidades de hoy en día. Venga, empecemos por el principio, por la base física. Y es que Sudamérica es una tierra de contrastes monumentales. O sea, de un lado tienes la cordillera más larga del mundo y del otro, la selva tropical más grande del planeta. Ahí nomás. Y justo aquí se ve ese contraste del que les hablo. Por un lado está la cordillera de los Andes, que es como la columna vertebral del continente, recorriendo toda la costa del Pacífico. Y por el otro lado tienes la costa gigantesca de Brasil, que da de lleno al Atlántico. Son estas dos realidades geográficas las que moldean absolutamente todo. El clima, la vida, todo. Y si hablamos de escala, fíjense en este dato que es, vaya, para volar la cabeza. Un tercio de Brasil, un tercio de un país que ya es enorme, está cubierto por la selva amazónica. Esto nos da una pequeña idea de la inmensidad de este ecosistema. Claro, y el clima del continente no se queda atrás, también tiene lo suyo. Un ejemplo son los famosos pamperos. Son unas tormentas de viento súper fuertes que azotan las llanuras. Es una muestra de la fuerza bruta de la naturaleza en la región. Bueno, ya vimos la Tierra, ahora vamos a meternos con el elemento humano. Es momento de explorar el arte, las tradiciones y las costumbres que le dan forma a la vida en Sudamérica. Y culturalmente, híjole, una de las exportaciones más famosas de la región es, sin duda, el realismo mágico. Es este estilo literario que, por supuesto, perfeccionó el genio Gabriel García Márquez y que tiene esta habilidad de mezclar cosas fantásticas en escenarios súper cotidianos, súper realistas. Es un estilo que casi parece que nació de la propia historia del continente, donde lo real y lo mítico se la pasan de la mano. Y para que quede más claro, esta cita de uno de sus cuentos lo ilustra a la perfección. Dice: era un hombre viejo que a pesar de sus tremendos esfuerzos no podía levantarse, impedido por sus enormes alas. ¡Wow! Esa imagen, ¿no?, de algo tan imposible, tan mágico, en medio de algo tan mundano, esa es la pura esencia del realismo mágico. Pero ojo, el arte en Sudamérica va mucho más allá de la literatura. También es cuerpo, es ritmo, es movimiento. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué forma de baile fue también una herramienta de resistencia? Pues sí, la respuesta es la capoeira. Históricamente la usaban las personas esclavizadas en Brasil no solo como un baile, como un arte, sino como una forma de entrenar, de practicar técnicas de combate para resistir a sus amos. Era, pues, una mezcla de danza y rebelión en un mismo movimiento. Impresionante. Y esta diversidad cultural la vemos en los detalles del día a día. Por ejemplo, en las Pampas, los gauchos usan sus ponchos de lana para aguantar el frío. O en Brasil, donde llegar un poquito tarde a una cita a veces se considera hasta de buena educación. Y en muchísimas comunidades, las tradiciones orales son la base de todo, el pilar para pasar creencias de generación en generación y mantener a la gente unida. Muy bien. Ahora vamos a darle un salto al pasado para entender las fuerzas históricas que han moldeado este continente. Es una historia, vaya, de imperios grandiosos, de luchas por la libertad y también de épocas muy turbulentas. A ver, esta línea de tiempo nos da una idea general. Empezamos con el Imperio Inca, que nos dejó sitios tan espectaculares y misteriosos como Machu Picchu. Luego, en los 1500, llegaron los colonos portugueses a Brasil, con sus enormes plantaciones de caña de azúcar. En los 1800 surgieron figuras como Simón Bolívar, liderando la independencia del dominio español. Y mucho más acá, en los 70s, vinieron los golpes militares que, la verdad, dejaron una sombra muy oscura sobre la región. Y este último punto es fundamental. En la década de los 70 se abrió un capítulo muy oscuro cuando los militares tomaron el control de los gobiernos en Chile y Argentina. Esto, por supuesto, cambió por completo el rumbo de sus historias. Y el costo humano de esas dictaduras fue terrible. La cifra es simplemente impactante. Se calcula que miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas en ese periodo. Son heridas que hasta el día de hoy siguen abiertas. Y bueno,
todo este pasado nos trae a las realidades de hoy. Actualmente, el gran reto del continente es encontrar el equilibrio, el balance entre el crecimiento económico y la protección de su medio ambiente, que es invaluable. Y claro, la economía es tan diversa como su geografía. Por ejemplo, Chile es una potencia en la exportación de uvas, mientras que la economía de Ecuador depende mucho del petróleo. Y en un lugar como la Patagonia, por otro lado, el motor económico principal es el turismo. Pero a pesar de todo, el desafío más grande, el más urgente, y no solo para Sudamérica, sino para todo el planeta, es la deforestación que no para en la selva amazónica. Y esto inevitablemente nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué se puede hacer para proteger estos ecosistemas que son tan vitales para el mundo entero? Pues sobre la mesa hay dos caminos principales. Por un lado, se necesita implementar prácticas para manejar los recursos, la tala de árboles y todo eso, pero que sean de verdad sostenibles. Y por otro, es clave educar, hacer que la gente entienda la importancia de proteger estas áreas naturales. Son dos piezas fundamentales del rompecabezas, pero la verdad es que ninguna de las dos es fácil. Entonces, llegamos al punto final. El futuro de Sudamérica se va a definir por cómo logre equilibrar sus recursos naturales, su gente y todo el peso de su historia. La pregunta que queda flotando en el aire y con la que cerramos esta revisión es, ¿cómo va a escribir su próximo capítulo?